te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor en Lucas, capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Lucas capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo que siempre nos ministra. Sí, amén. Amén. Entre tanto, se juntaron miles y miles de personas, tantas que unas a otras se atropellaban. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía, porque no hay ningún secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por tanto, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se oirá a la luz del día. Y lo que han dicho en secreto y a puertas cerradas se gritará desde las azoteas de las casas. A ustedes, amigos míos, les digo que no deben tener miedo del que mata el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Yo les voy a decir a quién deben de tenerle miedo. Ténganle miedo al que puede quitar la vida y tiene autoridad para echarle en el infierno. Sí, ténganle miedo a él. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Puede sentarse? Gloria a Dios. Cuando uno medita, hermanos, en esta porción, uno se da cuenta que precisamente hay cosas en la vida que afectan la vida humana. Y una de las cosas, hermanos, que me llama la atención es que una de las principales razones, hermanos, de la hipocresía, una de las principales razones de la hipocresía es el temor a los demás. Cuando Jesús hablaba estas palabras, hermano, precisamente Jesús iba camino a Jerusalén. Jesús iba a entregar su vida, a morir por el mundo, a morir por todos aquellos que un día llegarían a creer en Él.
Pero en ese caminar, hermanos, hacia Jerusalén, precisamente el Señor comenzó a hablarles a los discípulos. Dice que la multitud era tanta que se atropellaban unos a otros. Amén. Amén. Cuando uno lee la palabra de Dios, hermanos, a uno no le queda más que pensar cómo aquellas multitudes, hermanos, seguían al Señor. Y cómo por tratar de querer escuchar la palabra que salía de su boca, la gente se golpeaba, se maltrataba, se atropellaban por tratar de estar cerca para poder escuchar lo que Jesús hablaba. Pero me llama la atención, hermano, porque en estos versículos que hemos leído, Jesús habla dos cosas importantes. Jesús habla precisamente sobre lo que es cuidarse de la hipocresía y también habla sobre el no tener miedo. Y pareciera ser, hermanos, que la segunda cosa de que Jesús les habló, que era sobre el no tener miedo, es algo que comúnmente a nosotros nos pasa. Porque el hombre siempre tiene miedo a todo. Sí. El hombre tiene miedo a estar solo. El hombre tiene miedo al abandono. El hombre tiene miedo a que lo deje su mujer. El hombre tiene miedo a muchas cosas, pero una de las cosas a las cuales todo ser humano le tiene miedo es a la muerte. Amén. Porque nadie se quiere morir. Pareciera ser, hermanos, que aunque la vida es una vida sin sabores, es una vida que tiene tantos desagrados en nuestra vida muchas veces, pareciera ser, hermanos, que ante toda esta situación difícil que pudiera estar atravesando la vida del hombre, no se quiere morir. Porque el hombre, hermano, no habla casi de lo que es la muerte porque tiene miedo. Casi a nadie le gusta hablar de la muerte. Pero me llama la atención, hermanos, porque en estos cortos versículos, el Señor Jesús precisamente les dijo que no tuvieran miedo y que debían de cuidarse de la hipocresía, precisamente que los hombres muchas veces muestran. Y esto precisamente lo hizo, hermanos, porque había habido una serie de dificultades en la vida de él. Él sabía que estaba pronto a irse y dejar a sus discípulos y que ellos tendrían que enfrentar una serie de dificultades, una serie de conflictos. Iban a enfrentar, hermano, tantas dificultades porque precisamente, hermanos, el seguir a Cristo, el identificarse con Él, era una de las cosas, hermano, que había que enfrentar muchos problemas en ese tiempo. Sí, amén. Todo aquel que se identificaba con Él, con la causa del Evangelio, comenzaba a enfrentar
muchos problemas. Y esos problemas, hermano, hacían que la vida del hombre tuviera problemas, temores. Es decir, hermanos, que en este tiempo ser cristiano no era fácil. Amén. En este tiempo ser cristiano era de hombres, era de gente de valor. Porque una de las cosas, hermanos, que enfrentaba todo aquel que se identificaba con la causa del Señor, era que comenzaba a sufrir a causa de que él abrazaba la fe, y uno de esos temores era que cuando la gente se daba cuenta que esta persona abrazaba la fe, comenzaban a verlo de manera diferente. Comenzaban a burlarse. Es decir, hermanos, diferentes clases de temores se venían a la vida del hombre. El temor a ser excluidos de la familia, el temor a ser excluidos de los templos mismos. Eso precisamente llevaba a los hombres a llenarse de temores, porque, hermanos, el ser seguidor de Cristo siempre ha tenido algún costo para la vida del hombre. Siempre que alguien se ha identificado con la causa de Cristo, siempre ha sufrido conflictos en la vida. O bien sea familiares, o bien sea porque los amigos ya no lo ven bien, o quizás a lo mejor porque ya se hizo cristiano, la gente lo va a comenzar a tomar como una persona que precisamente, hermanos, no está bien. Sí, amén. Y precisamente esto es lo que pasaba. Fíjense, hermanos, que una de las razones de las por cuales el Señor les habló de estos dos temas a los discípulos era porque precisamente ellos iban a enfrentar estas situaciones. Y muchas veces, hermanos, la hipocresía es una de las razones por las cuales un cristiano puede llegar a hacerse hipócrita también. Sí. Ahora, ¿por qué? Porque quizás, hermano, tenga miedo a que lo aísle, miedo a perder a los amigos, miedo a perder popularidad. Porque cuando una persona, hermanos, se identifica y este cristiano puede de alguna manera comportarse de una manera hipócrita, quizás delante de sus amigos, por tratar de no perder la amistad. Y precisamente por eso el Señor les estaba hablando sobre lo que es cuidarse de la hipocresía, porque podría darse el caso, hermanos, que al ellos ser excluidos de la sociedad, al ser excluidos de la vida religiosa, ellos se iban a sentir como tentados a que cuando tuvieran que estar enfrente de sus amigos, ellos pudieran de alguna manera negar que eran seguidores de Cristo. Y precisamente, hermanos, esto es lo que muchas veces pasa en los tiempos que usted y yo hemos vivido. Amén. Muchas veces nosotros decimos que somos cristianos, pero cuando pareciera ser que estamos con aquellos que dicen ser amigos nuestros, pareciera ser, hermanos, que si alguno se da cuenta de que nosotros nos identificamos con la causa del Señor,
amistad o la popularidad que tenemos con los amigos, con los compañeros de trabajo o con nuestra familia, muchas veces nosotros negamos de alguna manera y decimos que no somos cristianos. Porque hay gente que se comporta de esa manera. Hay gente que dice, no, mira, yo te vi un día que ibas para la iglesia, te vi que ibas con Biblia. Y la gente a veces dice, no, no era yo. Otros dicen, no, yo fui a la iglesia porque precisamente me invitaron. Fui a la iglesia porque insistían tanto y por tratar de que esta persona ya no insistiera más, yo tuve que ir. Aunque en realidad, hermano, esta persona se ha identificado con la causa del Señor, pero por miedo a perder popularidad, por miedo a perder sus amigos, ese temor lo hace a llevar una vida religiosa, una vida hipócrita. Santo. Porque mucha gente ahora en día, hermanos, hace lo mismo. Hay gente que solamente es cristiana dentro de la iglesia. Hay gente que cuando uno la encuentra en el camino o la encuentra con algunos amigos y uno los saluda, Dios le bendiga, hermano, disimulan, no contestan, se voltean para otro lado como que si no fuera con ellos. ¿Por qué? Precisamente por no querer perder las amistades. Y este era, hermanos, el conflicto que precisamente los discípulos iban a tener que enfrentar cuando se quedaran solos. Usted sabe, hermano, que esto ocurría en los tiempos de Jesús. Yo no sé si usted ha leído la palabra del Señor, pero precisamente, hermanos, en el Evangelio de Juan, el capítulo número 9, habla de un incidente precisamente semejante al que yo le estoy hablando. Dice la palabra del Señor que en cierta ocasión el Señor encontró a un ciego de nacimiento. Y cuando lo encontró, los discípulos le preguntaron a Jesús. Y le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Sí, amén. Y Jesús les dijo, este no nació ciego porque él era pecador. Y no nació ciego por causa de sus padres. Este nació ciego para que la gloria de Dios se manifestara. Amén, gloria a Dios. Es decir, hermanos, que en aquel tiempo muchos atribuían las enfermedades a lo mejor algún pecado que esta persona tenía, o a lo mejor porque sus padres habían pecado. Así pensaba la gente antes. Por eso los discípulos le preguntaron que si por qué este estaba ciego, era porque él había pecado o porque sus padres habían pecado. Pero Jesús les da la respuesta y les dice, no, este no pecó ni también sus padres, sino que este nació así para que el poder de Dios sea manifestado. Gloria a Dios. Porque él dijo, entre tanto que el día está, dice, tengo que trabajar. Porque vendrá la noche cuando ya no se puede trabajar. Sí, amén. Yo soy la luz del mundo. Así es de que, dijo él, por eso, en ese momento, dice la palabra del Señor que él escupió en tierra, hizo lodo y le puso en los ojos al cielo. Aleluya. Y le dio una orden y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa el enviado. Y dice que aquel hombre ciego, con lodo en sus ojos, va al estanque y se lava. Y cuando él se lava,
su vista recobrada. Aleluya. Bendito Dios. Y aquel hombre, contento, feliz, porque ya podía ver, dice la palabra del Señor, que la gente que sabía que él era ciego, algunos decían, este es el que era ciego. Y amén. Otros decían, se parece a él. Pero el ciego, el que había sido ciego, él decía, yo soy. Y la gente comenzó a interrogarlo, comenzó a preguntarle cómo era que él podía ver. Y dice precisamente, hermanos, que esta murmura de que este ciego había recobrado la vista llegó a oídos de los fariseos. Y dice que lo llevaron a donde los fariseos y comenzaron a interrogarlo. Y los fariseos le dicen, ¿cómo es que tú siendo ciego ahora ves? ¿Quién hizo esto por ti? Él les dijo, un hombre que se llama Jesús me sanó. Y le dicen, ¿a dónde está? Yo no sé. Y comenzaron a interrogarlo, hermanos, cómo era que él ahora podía ver. Y le preguntaban una y otra vez, y él decía, un hombre me untó lodo en los ojos, y yo vi, y yo pude ver. Y los fariseos volvían otra vez a interrogarlo. Y dice la palabra del Señor, que de tanto interrogarlo, el hombre que era ciego les dice, bueno, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no creen a lo que yo les digo? Y dice que él les dice, ¿acaso quieren ustedes convertirse en seguidores de él? Bendito Y Dios. los fariseos le dicen, no, nosotros somos seguidores de Moisés. Este hombre que te sanó es un pecador. No sabemos de dónde es. No sabemos nada de él. Y el ciego dice, bueno, yo no sé si él es pecador. Bendito Dios. Una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Gloria a Dios. Y ustedes saben, les dicen, que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguien es temeroso de Dios, Dios está con él. Amén. Y dice la palabra del Señor que los fariseos lo interrogaban y lo interrogaban, siempre dudando de cómo este hombre había sido sanado. Pero dice que mandaron a llamar a sus padres. Y le preguntaron a sus padres. Le dijeron, ¿este es vuestro hijo? ¿El que nació ciego? Y ellos dijeron, sí, es él. ¿Y cómo es que ahora ve? Ellos dijeron, bueno, pregúntele a él, porque edad tiene ya para poder contestar. Pero dice la palabra del Señor que ellos decían esto por miedo a que los expulsaran de la sinagoga. Vea qué tremendo, hermanos, cómo la gente por miedo a que los aislaran, por miedo a perder la familia, por miedo a perder las amistades, o por miedo a que no lo dejaran entrar en el templo, la gente muchas veces se mostraba hipócritamente. Por eso es que Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Bendito Dios. Ahora, hermanos, fíjense que precisamente, hermanos, yo no sé cuántos conocen la levadura, pero precisamente la levadura, hermano, solo se necesita un poquito de esa levadura para ponerla en la masa, y nomás cae en la masa, pasan dos cosas. Nomás un poquito de levadura en un montón de masa, lo primero que hace es inflarla. La altera. Amén. La infla.
Eso hace la levadura. La infla. Pero si no se detiene ese crecimiento, al final la masa se echa a perder porque se agrega. Es decir, hermano, fíjense bien la levadura como es. Es decir, y el Señor comparó la levadura con la hipocresía. Ahora, y es precisamente, hermanos, lo que muchas veces pasa. La hipocresía puede arrastrar a mucha gente hacia el error. Y le digo esto, hermanos, porque precisamente en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 2, desde el versículo 11, me parece al 21, se habla, hermanos, de un incidente en donde Pablo reprendió al apóstol Pedro. Dice la palabra del Señor que precisamente el apóstol Pedro dice que él comía con los gentiles. Pero dice que cuando llegaron algunos enviados de la iglesia que estaba en Jerusalén, y que precisamente era una comitiva de los que iban ahí, de esta iglesia, dice que cuando Pedro vio precisamente a estos hermanos que eran de la circuncisión, eran legalistas, precisamente dice la palabra del Señor que cuando Pedro los vio, él se apartó de los gentiles y ya no quiso comer con ellos. Y dice el apóstol Pablo que precisamente cuando vio la actitud de Pedro, dice, lo reprendió públicamente delante de todos. Porque él dice, no estaba caminando según la verdad. Ahora, ¿por qué Pablo lo reprende? Recuerdes, hermano, que precisamente en el concilio que se había dado, el primer concilio que se dio en Jerusalén, una de las cosas que pidieron en ese concilio fue que a los gentiles no se les pusiera ninguna carga. Es decir, que no se les debería de obligar a que ellos se circuncidaran, porque la circuncisión para nada valía. Amén. Y dice la palabra del Señor que precisamente los gentiles comenzaron a confraternizar con los legalistas, con los judíos que eran bastante judaizantes en cuanto a mantener todos los ritos de lo que hablaba precisamente la ley de Moisés. Dice la palabra del Señor que fue ahí donde Pedro comenzó a actuar de una manera hipócrita. Dice que cuando los hermanos gentiles lo invitaron a comer, usted sabe, hermano, que los hermanos gentiles eran como nosotros. A nosotros, hermanos, nos gusta la carne de puerco. Amén. Comemos de todo. Comemos tacuacines, comemos conejos, comemos garrobo, venado. comemos de todo. Pero los judíos eran bien meticulosos. Ellos no comían de esto, porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, Dios les había dado la lista de animales puros que ellos podían comer y los que no podían comer. Por eso, hermanos, cuando Pedro se juntó con los gentiles, y se la voy a parafrasear de esta manera para que usted lo vea, lo que pasó precisamente con Pedro. Es que como los hermanos gentiles comían garrobo y comían cerdo, ellos le dijeron, Pedro, ven a comer, te invitamos a una chuleta. Santo. Y usted sabe, hermano, que la carne de puerco, desde lejos se siente ese sabor bien rico, agradable. Sí, amén. Ese olor a chicharrones, hermano, llama la atención. Y precisamente, hermano, cuando se estaba cocinando, me pongo a pensar que cuando estaban haciendo la parrillada de carne de puerco, aquel olor tan agradable se llegó, y los hermanos gentiles que comían puerco igual a usted y a mí, que nos gusta comer hasta garrobo, dice que invitaron a Pedro. Y le dijeron, hermano Pedro, venga a comerse una chuleta, venga a comerse unos chicharrones de puerco.
Y dice que Pedro Fue. llegó donde los hermanos gentiles y comenzó a comer. Me imagino yo que los hermanos le dijeron a Pedro, ¡ay, verdad, hermano Pedro, que está rica la carne! De lo que se estaba perdiendo. Pero dice que cuando estaba comiendo y llegó precisamente la comitiva de Jerusalén, que iba precisamente donde estaba Jacobo, que era el líder de la iglesia de Jerusalén, dice que cuando él los vio a los judaizantes, usted sabe que los judíos no comían puerco. Sí, amén. Amén. Pero cuando Pedro vio a estos hermanos que llegaron, él salió de la mesa y se fue para otro lado. Aleluya. Y cuando Pablo vio esa actitud de Pedro, que él no se comportaba y no andaba rectamente, dice que lo confronta delante de todos. Sí, amén. Porque precisamente esa hipocresía que Pedro estaba mostrando, que comía con los gentiles y después se apartaba de ellos y se juntaba con los judíos, los judaizantes, eso fue lo que a Pablo no le gustó. Porque dice que en ese su caminar había arrastrado a Bernabé y a otros hermanos. Es que, hermanos, ser hipócrita es como dijo el Señor, la hipocresía es como la levadura. Sí, amén. Que puede inflar a otros y los puede desviar, los puede arruinar. Y usted sabe que así hay hermanos. Amén. Aleluya. Hay hermanos que en la iglesia son hermanos. Y cuando están allá afuera con los amigos, y algún hermano va por ahí pasando, o a lo mejor el pastor, lo que hace es retirarse los amigos y dice, ya vengo. Santo. Aleluya. Ya vengo, dice. Ya vengo, voy a hacer un mandado. Pero se ha ido precisamente porque ahí está contando hasta chistes. Allí está viviendo una vida mundana. Y cuando ve a algún líder de la iglesia o ve al pastor, lo que hace es irse y dice, ya vengo porque se me olvidó que tenía que hacer algo. El problema es, hermano, que esa hipocresía mucha gente la muestra en la iglesia. Aleluya. Mucha gente se comporta de esa manera. Aquí en la iglesia todos parecen santos, todos levantan la mano, todos adoran a Dios. Pero pareciera ser, hermanos, que cuando salen de aquí, la vida de ellos es otra. Y cuando uno ve esta clase de gente, hermano, uno lo ve desde lejos a veces, ¡ja, ja, 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 ja! O sea, tanta risa por aquellos chistes que están contando que él se siente bien en ese ambiente. Es decir, es una persona que es hipócrita. Es hipócrita. Ahora, la palabra hipocresía es, hermano, es una palabra griega que se ocupa precisamente para una persona que actúa frente al público y que se pone una máscara. Yo no sé cuántos aquí tienen esa máscara. Aleluya. Santo. Porque hay gente, hermanos, que dentro de la iglesia convive con los hermanos, pero cuando se va de la iglesia, hace parranda con los amigos. Así es la vida de ellos. Una vida hipócrita. Pero yo le voy a decir algo, hermano. Dios conoce. Dios conoce esa clase de personas. Sí, amén. Dios las conoce. A Dios no se le engaña. Amén. Y precisamente Pedro se estaba comportando de esa manera y había arrastrado a Bernabé y a otros hermanos por la hipocresía que él estaba mostrando. Es decir, hermanos, que lo que Pedro estaba haciendo era mal. Porque precisamente cuando se juntaba con los gentiles a comer, él decía, no, hermanitos, ustedes no necesitan circuncidar, si ustedes ya están salvos. Ustedes van para el cielo. Pero cuando llegaron los de Jerusalén, los judaizantes, él decía, no, ustedes son paganos, ustedes no van para el cielo porque comen cerdo. Y esa era la forma en la que Pedro se estaba comportando. Por eso Pablo tuvo que reprenderlo y lo hizo públicamente. Sí, amén. Y si usted ve el relato, hermano, en Gálatas capítulo 2,
se va a dar cuenta que Pedro era apóstol. Y Pedro, mire, guardó silencio. Amén. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que estaba actuando mal. Él sabía que estaba llevando una vida no de acuerdo al evangelio, porque Pablo le dice, estos, los gentiles, son pecadores, pero nosotros somos judíos de nacimiento. Y Pedro se quedó callado, porque precisamente, hermano, estaba viviendo una vida que no era de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso yo le voy a decir algo. Cuando usted encuentre algún hermanito de los que usted ve que se reúnen acá, cuando usted lo encuentre en el camino, allá afuera de la iglesia, y vea que ellos están con los amigos, gozando de esa amistad, y comportándose de una manera que no es digna, como la palabra de Dios lo pide, repréndalo. Para que él se dé cuenta que la vida que está llevando no es una vida agradable delante de Dios. Y si se molesta, que se moleste. Porque dos cosas puede tener, hermano. Si usted lo reprende, se va a enojar. Aleluya. Pero si es un hombre que sabe que lo que usted ha hecho es bueno, le va a dar las gracias. Porque nosotros no podemos llevar una vida como la que Pedro llevaba. Porque por la hipocresía, hermano, uno puede arrastrar a otros hermanos. Sí, amén. Cuando otros hermanos lo ven a uno, imagínese que usted como líder, hermano, cuando a usted lo ven afuera, que usted está bromeando, está haciendo un montón de cosas con los del mundo. Ahora, los demás hermanos que se congregan en la iglesia van a decir, entonces se permite hacer eso. Ay, pues yo también. Y se une. Se une. Porque usted le está diciendo que esa es una vida que precisamente la palabra de Dios no discrimina. Porque por la hipocresía de muchos hermanos, muchos líderes, por la forma en cómo ellos se comportan, mucha gente comienza a comportarse igual. Por eso, hermano, usted que es líder aquí en la iglesia, tiene que ser ejemplo. Amén. Porque la gente lo está observando. Amén. La gente lo está viendo. Por eso, hermano, es que a todos los líderes, todos los que vienen a la iglesia y que tienen participación, si es mujer, no me venga con botas. Y tampoco venga con minifalda. Santo. Está bien la gente que no conoce a Dios, hermano. Pero un servidor o una servidora que venga en esa racha o en esa facha, eso no se puede permitir. Aleluya. Y si usted cree que nosotros somos duros o somos legalistas por eso, hermano, hay muchas iglesias donde si usted quiere ir desnudo aquí en Estados Unidos puede ir desnudo. Pero nosotros tenemos que marcar la diferencia. Amén. Tenemos que marcar la diferencia de qué es ser cristiano. Antes, hermano, antes era bien marcada la diferencia. Antes se podía reconocer un hombre y una mujer que eran cristianos, a los que no eran. Su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de comportarse. Hablaba. A veces la persona no tenía que decir que era cristiano, solo veía cómo se comportaba. Y uno decía, este es cristiano. Es decir, que marcaba la diferencia. Ahora no, hermano.
Ahora todo el mundo es cristiano. Ahora, lo que ama el pecador, lo que ama el pagano, lo ama también el cristiano. Aleluya. Los dos aman las mismas cosas. No hay una marcada diferencia. El cristiano habla igual que como habla el que no conoce de Dios. Se viste como el mundo se viste. Habla como el mundo habla. Vive como el mundo vive. Y no recuérdese a Pedro. Cuando Pedro dice que se fue detrás del Señor viendo a ver qué es lo que iba a pasar con él. Dice la palabra de Dios que él iba disimulando, calentándose ahí en las fogatas. Y dice que alguien le dijo, ahí donde llegó a calentarse: me parece que tú eres uno de ellos. Y aunque Pedro lo negó, le dijo uno: no, tú eres de ellos, porque en tu hablar se te nota que tú has estado con ellos. A veces uno, hermano, no necesita conocer la vida de una persona por años. Nomás los oye hablar y uno sabe qué clase de camarón es. Sí, amén. Bendito Dios. Sí, porque ahora hay muchos cristianos que hablan como el mundo habla. Ese es el problema de la hipocresía. Por eso el Señor dijo: cuídense de la hipocresía. Cuídense. Pero también les dijo, porque ellos iban a enfrentar problemas, dificultades por ser cristianos, por identificarse por la causa del Señor. Ellos iban a tener problemas. Y hermano, esa clase de problemas que ellos iban a enfrentar, no había cosa más grande como enfrentar la misma muerte. Antes, por ser cristiano, hermano, esa gente pagaba por morirse. Es decir, que a ellos no les importaba perder la vida, porque ellos se habían determinado. Ellos se habían determinado que si les tocaba dar la vida por haberse identificado por la causa del Señor, lo hacían. Amén. Cuando estudiaba esto, pensaba sobre lo que pasó hace casi una semana aquí en Las Vegas. ¿Sabe usted que hace una semana aquí en Las Vegas agarraron a una persona que dijo que él tenía planeado hacer una masacre en una iglesia? Salió en las noticias. Y eso, hermano, no se está dando solo aquí, en otros estados también han hecho eso. Amén. Se han metido a las iglesias y han ametrallado a los hermanos, a los pastores. Y yo le voy a decir algo. Imagínense que ahorita que estamos predicados, entrar un loco por ahí con esos pensamientos. Y que comenzara a decir: el que diga que no es cristiano, no le hago nada. Pero el que diga que es cristiano, le quito la vida. No mata a nadie. ¿Qué haría usted? ¿O qué haríamos? ¿Ah? Si le preguntaran: si tú dices que eres cristiano, te voy a quitar la vida. Pero si dices que no, si niegas al Señor, te perdono. ¿Qué hiciera usted? ¿Qué hiciéramos? Santo. Yo soy cristiano, voy con Cristo, hermano. Hermano. Yo le digo, soy cristiana, que me maten. Yo le digo, hermano, ya ver. Hay mucha gente, hermano, que ha negado al Señor. Antiguamente, fíjense que antiguamente,
les hacían esa oferta. En los tiempos de la persecución. Después de que Jesús fue llevado al cielo. Y los discípulos quedaron con la obra, continuando la obra que el Señor les había delegado. A la gente así le decían: si niegas a Cristo te perdonamos la vida. Pero si dices que eres cristiano, te vamos a echar a un perol lleno de aceite hirviendo. Si no recuerdas lo que le hicieron a Daniel y a sus 3 amigos. Nabucodonosor les dijo: ¿están dispuestos ustedes a postrarse delante de la estatua al oír el son de la zampoña, al oír a la trompeta, el tamboril, el címbalo? ¿Están ustedes dispuestos a hacerlo? Porque si no lo hacen, tengo un horno preparado 7 veces más caliente de lo acostumbrado. ¿Y sabe qué dijeron ellos? No. Dice, ellos le dijeron: Señor Rey, Dios nos puede librar de tu mano, pero si no lo hace, tampoco nos vamos a postrar. Aleluya. Santo, bendito Dios. ¿Y qué pasó? Los libró el Señor. Dice que los ataron y dice que tan caliente estaba el horno, hermano, que dice que aquel que los llevaba cargando murió en el momento. Sí, amén. Y cuando ellos estaban adentro, ¿qué pasó? Estaba un ángel en medio. Dice del que ellos se fuego. paseaban. Y había un varón que se paseaba en medio de ellos en las llamas. Y dice que cuando los sacaron, ni siquiera olor a humo echaban. Ni su Gloria a pelo se Dios. les había quemado, porque precisamente ellos se habían determinado servir a Dios, hermano. Sí, amén. Amén. Se habían determinado. Y aquí el Señor dice: no teman a lo que pueda hacer el hombre, porque el hombre solo puede matar el cuerpo, pero no puede hacer más. Amén. El hombre no puede matar el alma. No puede. El alma es la parte inmaterial, hermano, que el hombre no puede tocar. Pero el Señor Jesús les dijo: yo les voy a enseñar a quién deben de temer. Teman a aquel que no solamente puede destruir el cuerpo, sino también el alma. A él deben de temer. Porque precisamente, hermano, seguir a Cristo en ese tiempo había que determinarse. Ser cristiano en ese tiempo no era como hoy, hermano. Ahora cualquier loco dice que es cristiano. Y aún así, hay mucha gente que por cualquier bagatela, por cualquier mediocridad, niega al Señor. Antes no, hermano. Antes las cosas eran más serias. Ahora por cualquier bobería la gente se va. Niega al Señor. Ya no voy a la iglesia. ¿Y qué fuera? Si los amenazaran como los amenazaban en los tiempos de Jesús, las cosas fueran diferentes. ¿Sabe que si esos tiempos llegaran, hermano, de todos los que ahora dicen que son cristianos, quedaran unos pocos? Amén. Amén. La mayoría de mundanos se va para el mundo. Porque hoy la iglesia está llena de gente mundana que dicen que son cristianos. La iglesia está llena de mundanos, cristianos mundanos. Pero Dios quiere, hermanos, que usted y yo no seamos de esos cristianos mundanos.
que nosotros debemos de tomar una determinación y saber precisamente identificarnos con la causa. Amén. Jesús les dice, no teman a lo que puede hacer el hombre. Fíjense que aquí las cosas no están del todo muy mal. En nuestros países, hermano, en El Salvador, las cosas no están fáciles. Porque ya la delincuencia amenaza hasta a los mismos cristianos. Ay, esa gente sí verdaderamente ama al Señor. Esa gente da el todo por el todo. Ellos no andan en vehículos y les toca caminar, así caminan, pero ahí van para la iglesia. Amén. Aquí no, hermano, aquí la gente está más cómoda, tiene vehículos, puede moverse con facilidad y aún así no quiere. Pareciera ser, hermano, que aquí vivimos un cristianismo mediocre y libertino. Y usted ve las iglesias cómo se llenan. Porque mucha gente anda buscando fiestecitas, show, ahí se sienten bien. Ahí se sienten, dicen qué buena estuvo la predicación, y ni siquiera predican. Se sintió la unción de Dios, ¿sí? Porque el peludo que estaba tocando los motivó, los hizo que se sintieran emotivos por la música. Sí, amén. Y así anda mucha gente. Pero Dios quiere, hermano, que nosotros no seamos de esos. Por eso el Señor dice, no le teman al hombre. No le teman. Témanle a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma y echarlo al infierno. A él sí deben de temer. Amén. Y dice ahí, al final, versículo 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida ninguno de ellos. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él, o sea, Dios, los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Sí, amén. Amén. Fíjense que me llama la atención estos versículos porque el escritor Lucas dice, no se venden, dice, 5 pajarillos por 2 moneditas. Precisamente a los pajarillos que Lucas se está refiriendo es a lo que nosotros conocemos como gorriones. Los gorriones en aquel tiempo, hermano, eran baratos. Porque había muchos. No es como ahora, ¿va? Que a veces uno cuando ve un gorrión, es bien raro verlo, que llegue a la casa por ahí a picar flores. En aquel tiempo, había muchos. Sí, amén. Y por eso eran baratos. Se daban 5 por 2 moneditas. Es decir, como no costaba agarrarlos o cazarlos, así también se vendían en puñados. Ahora, y hay algo, fíjense, muy importante en eso que Lucas dice. Dice, no se venden 5 pajarillos por 2 monedas. Es decir, 5 gorriones por 2 monedas. Porque los gorriones eran el alimento de los pobres, de los que no tenían más para comer. Y él dice, no se venden 5 pajarillos por 2 monedas. Ahora, fíjate que me llama la atención porque precisamente 4 se vendían por 2 monedas. Es decir, eran al 4 por 2. Así se vendían en el mercado. Pero ¿por qué Lucas dice 5?
Porque precisamente cuando una persona compraba 4 pajarillos por 2 monedas, le daban uno gratis. Oh, era la oferta. Esa era la oferta, ese era el gancho para que la gente comprara. Es como cuando uno va a la tienda, que le dicen, le damos una docena de huevos por $1, pero le regalamos 3 más. Ese es el gancho. Y así era en ese tiempo. 4 pajarillos valían 2 monedas y el otro era gratis. Pero oiga lo que Lucas dice, ni aún ese que es gratis, que no valía nada, ni aún de ese pajarillo Dios se olvida. Ahora, ¿qué precisamente está queriendo decir Lucas? Que las cosas, hermano, en la vida, porque él después dice, aún hasta los cabellos de ustedes están contados. Es decir, menciona estas 2 cosas, los pajarillos, como los cabellos, porque precisamente uno a veces no le toma importancia al pelo, ¿verdad? Ni a las cosas, así como los pajarillos, algo tan barato uno no le pone importancia. Pero lo que Lucas está diciendo, hermano, que Dios tiene cuidado aún de aquellas cosas que son insignificantes en nuestra vida. Gloria a Dios. Dios tiene un sumo cuidado. Dios está pendiente de usted y de mí, porque Él dice que nosotros valemos más que 5 pajarillos. Amén. Bendito Dios. ¿No le alegra eso? Sí, amén. Amén. Cosas que a veces a usted y a mí no nos dan mucha importancia. Pero dice la palabra del Señor, que Dios, a estas cosas que son Tan pequeñas. tan pequeñas, que son insignificantes, para Dios son importantes. Y si estas cosas insignificantes para Dios son importantes, hermano, ¿cuánto más nuestra vida que vale la sangre de su Hijo? Aleluya. Amén. Por eso dice Lucas, ¿acaso ustedes no valen más que 5 pajarillos? Es decir, si Dios tiene cuidado, hermano, del que ni siquiera se compra porque lo han regalado, ¿cuánto más aquellas cosas pequeñas que a veces se dan en nuestra vida? Hermano, eso nos deja mucho para reflexionar a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un cuidado tan tierno de nuestra vida. Un cuidado tan amoroso que aun si un cabello se cae, Dios ya lo sabe. Dios los tiene contados. Y me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque fíjese que según una encuesta que hicieron hace muchos años, dicen que una pelirroja tiene 90,000 cabellos. Una pelirroja. Wow. Fíjese. Una pelo negro. Dicen que tiene 120,000 cabellos en la cabeza. Y una rubia. Dicen que tiene 145,000 cabellos. Fíjese la encuesta que sacaron hace muchos años. No tienen nada Ahora, que hacer. Si el hombre ha logrado, hermanos, contar o sacar más o menos una conclusión de cuántos cabellos tienen estas clases de personas, ahora, ¿cuánto más Dios? Pero lo que está diciendo ahí es que Dios no lleva una lista, hermano, de los cabellos que nosotros tenemos. Lo que está diciendo es que Él tiene cuidado de las cosas tan mínimas. Amén. Aquellas cosas que a veces usted y yo no le ponemos importancia a nuestra vida. Dios está pendiente de ella. Sí, amén. Gloria a Dios. Y eso nos debe de sentir felices y contentos y agradecidos con Dios, porque Dios, hermano, tiene cuidado de nosotros. Nada de lo que viene a nuestra vida pasa por alto de Dios. Nada.
Es decir, hermano, que todo lo que venga, aún aquello que muchas veces nosotros decimos, esta es una desgracia lo que ha venido para mí. Hasta aquello que usted piensa que es una desgracia, Dios tiene cuidado de él. Sí, amén. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Amén. Es que decir que aquellas cosas que hasta veces usted y yo decimos que es una desgracia en nuestra vida, hasta de eso Dios tiene cuidado. Muchas veces nosotros nos quejamos. Es que esto que me pasó es una desgracia, dice uno. Esto no me ayuda para nada lo que me está pasando. Es lo que usted y yo muchas veces pensamos. Pero Dios tiene control, porque Él es soberano. Si no, lea lo que dice, me parece que es el Salmo 145, en donde dice que cuando los animales tienen hambre y sus crías necesitan de comer, dice, a mí me piden. Imagínense, si Dios, hermano, puede oír el lamento de esos animales cuando tienen hambre, ¿qué no será, hermano? Usted y yo. Bendito ¿O cree que Dios. usted vale menos que un pajarillo? No. Nuestra vida tiene un gran valor. Sí, Amén. ¿Sabe que nuestra vida, una sola gota de sangre del Señor, tiene un gran valor, y con una gota de sangre que Él haya dado por su vida y por la mía, hermano, eso es un valor incalculable para Amén, nosotros. aleluya. Amén. Eso no tiene precio. Y por lo tanto, hermano, todo lo que Él hizo por nosotros, Él lo merece. Que nosotros nos determinemos y comencemos a comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque Él se lo merece. Él hizo más de lo que usted y yo merecemos. Amén. Más de lo que usted y yo merecemos. Sí, amén. Así es que, si usted piensa que usted no vale, Dios sabe que sí vale mucho. A lo mejor, algunas personas quizás que nos están viendo en El Salvador o en cualquier otro lugar, han llegado a pensar que no valen. Porque hay personas que dicen, yo no valgo nada. Nadie me ama. Nadie se fija en mí. Todos me ignoran. No importa que la gente lo ignore, pero el amor de Dios está sobre usted. Sí, amén. Amén. Porque para Dios vale mucho. Amén. Mucho. Hay personas que a veces se quitan la vida porque dicen que nadie da nada por ellos. Yo quiero decirle algo. Dios ha dado lo mejor que tenía y lo más Sí, grande. amén. Y le ha dado la propia vida de su amado Hijo Jesucristo. Usted y yo valemos mucho, hermano. Usted y yo valemos mucho, amigo. Mucho. Para Dios. Nuestra vida es de un valor incalculable. Así es de que, si usted quizás está atravesando por problemas, por dificultades, hermano, esas cosas quizás pueden afectar nuestra vida. Pero yo le voy a decir algo. A veces uno dice, ¿qué voy a comer mañana? Y Dios, uno no sabe de cómo, pero a veces Dios lo mantiene y lo sostiene. Porque Dios sabe cómo hacer para poder hacer que pasemos ese día y que luego venga el otro. Porque para Dios cuenta mucho nuestra vida. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Porque Dios es bueno. Porque Dios es grande. Voy a hacer una oración y
aquellas personas que nos están viendo por Facebook. A lo mejor usted ha pensado que su vida no vale, que usted no cuenta para nadie. Déjeme decirle algo, su vida cuenta mucho para Dios. Dios lo ama. Dios lo ama con amor eterno. Por eso si usted que nos está viendo, amigo, yo quiero decirle que en esta noche Cristo lo ama. Lo ama. Su palabra dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Así que vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor. Y si usted ahí donde nos escucha quiere orar con nosotros y quiere entregarle su vida a Cristo, o quizás ha murmurado del Señor porque ha estado pasando una serie de dificultades que usted cree que están afectando su vida, yo le voy a decir algo, no tenga miedo, confíe en Dios, porque Dios tiene cuidado de su vida. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque esta noche, Padre, nos has hablado, nos has alimentado nuestra alma, Señor, a través de tu palabra. Esta noche yo te pido por fortaleza, por la vida de cada hermano, que bendiga la vida de cada uno de ellos, Señor. Ayúdales, fortalécelos, porque yo sé que tú los amas mucho. Por mi hermana Rosa, Padre amado, fortalece el corazón de esta mujer en el nombre de Cristo. Bendícela. Ayúdale, Señor, a confiar en ti. Ayúdala a tener esa paz y esa tranquilidad. Ayúdale, Señor, a que pueda mantener esa fe, que ella se dé cuenta que precisamente no se necesita hacer nada, sino que el Señor peleará por ella. Bendícela en el nombre de Jesús. Fortalece, Señor, su vida. De igual manera te pido por mi hermano Nehemías, Padre. Fortalece la vida de este joven, Señor, que ha estado pasando, Señor, por situaciones muy difíciles, atravesando por dolores que pueden afectar mucho la vida humana, pero gracias porque tú lo has sostenido, gracias porque le has dado esa fuerza y tú le has dado fortaleza día con día, Señor, hasta este día. Bendícelo. Y te pido también por la vida de su padre en El Salvador, que está al frente de este ministerio, Señor. Bendice la vida de este hombre, Padre. Yo sé que tú eres grande. Yo sé que tú tienes cuidado de él, Padre. En el nombre de Jesús. De igual manera te pido por aquellos hermanos que no han podido venir por cuestiones que yo no conozco, pero lo importante es que tú lo conoces, Señor. Yo te pido que donde quiera que ellos estén, que tú les ayudes, que los fortalezcas y que pongas en su corazón el deseo de no de alejarse, sino de acercarse cada día más a ti. Ayúdales, Padre, porque el diablo es astuto, Señor. Yo te pido por ellos, en el nombre de Jesús. De igual manera, Señor, te pido por la familia, por los familiares de mis hermanos, en el nombre de Cristo. Bendícelos. Guárdalos. Te pido por la familia de mi esposa en El Salvador. Y te pido por mi esposa, Señor, guárdala y bendícela. De igual manera te pido por todos mis hermanos y mis hermanas en El Salvador, Señor. Padre amado, te pido por Johnny. Te pido que todos, Señor, esos trámites salgan con bien. Todo está en tus manos, Señor. Te pido que le ayudes. Te pido que los guardes. De igual manera la vida de mi esposa y la mía te las pongo en tus manos, Señor. Ayúdanos también. Fortalece nuestros corazones, porque tenemos una responsabilidad, Señor, en este lugar. No importa cuántos vengan a este lugar, pero tenemos que estar aquí, Señor. Tenemos que estar aquí, fortaleciéndonos unos a otros, animándonos unos con otros, hasta que tú vengas por nuestra vida o nos lleves, Señor.
Por eso, gracias esta noche, en el nombre de Jesús. Llévanos con tu paz y con tu bendición hacia nuestros hogares. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.